En este domingo contemplamos a un Jesús que viene enseñando a los discípulos, que viene de diferentes pasajes diciéndole a los discípulos que los envía, enseñándoles a ellos con parábolas acerca de la humildad, de la sencillez, del amor, del servicio, la parábola del rico insensato. También nos ha puesto en consideración el cómo entrar por la puerta estrecha. Es decir, Jesús viene enseñando, no solamente para los discípulos, sino también hoy encontramos una escena de amor y de misericordia de Jesús enseñando a los fariseos. Aquellos que le están acechando, aquellos que le buscan incluso para buscar la caída de Jesús, a ellos también les enseña. Primero, un acto de misericordia. Hoy nosotros venimos a esta Eucaristía porque también queremos que el Señor nos enseñe. Queremos desde los diferentes lugares en donde nos estamos escuchando, viendo, reuniendo para ver esta Eucaristía, cómo también el Señor nos enseña a partir de su palabra. Cada uno de los que estamos aquí tenemos que decir que necesitamos de la enseñanza de Jesús. En mi vida, en mi familia, en nuestros contextos sociales, educativos, en cualquier contexto, el Señor tiene palabra para enseñarnos. Y se vale de esta oportunidad, de la invitación de un fariseo, una cena. Hoy también nosotros tenemos una cena. Como el Señor nos reúne a cada uno de nosotros viniendo de diferentes lugares y nos reúne en una cena. Y se vale de esa oportunidad para enseñar. Por eso es un Jesús que observa, que mira cuidadosamente y que sabe lo que necesitamos. Por eso también tendríamos que tener en consideración que Jesús conoce de nuestras realidades, que Dios observa nuestras vidas, que Dios mira detenidamente y nos enriquece con su enseñanza por lo que Él ya sabe que nosotros hacemos, decimos. Mira detenidamente y se da cuenta que algunas personas se sentaban en los primeros lugares, que buscaban los primeros lugares. Por eso hoy podríamos tener una palabra clave y es la palabra humildad evangélica. La humildad evangélica. ¿Qué significa para nosotros los cristianos el vivir la humildad? Seguramente lo hemos escuchado muchas veces. Muchas veces lo hemos leído, lo hemos platicado con diferentes personas acerca de la humildad. Pero ¿cómo nos enseña Jesús esa humildad? Se me vienen a la mente muchos pasajes que Dios, en la persona de Jesús, siendo Dios, nace en un pesebre, en un portal, en la pequeñez, siendo Dios y siendo Rey. La pequeñez de un pesebre. Como Dios, siendo Dios, no entra en un carruaje a Jerusalén, sino que entra en un burrito, la sencillez y la pequeñez. Como Dios, siendo Dios, para la última cena no tiene un lugar propio para celebrar con sus discípulos la última cena, sino que va y pide prestado el lugar para que se celebre allí ese gran banquete del amor y del servicio, prestado. Como Dios, siendo Dios, incluso en su muerte, para poder entrar al sepulcro, sabemos que alguien le ha prestado el sepulcro para que repose su cuerpo, la humildad. Por eso la humildad es una condición fundamental para conocer los misterios de Dios y entrar en el reino de Dios. La humildad. La humildad es la que me hace a mí comprender que debo de perdonar. La humildad es la que me hace a mí comprender que debo de pedir disculpas cuando yo me equivoco. La humildad es la que me hace comprender y entender que yo necesito de Dios todos los días de mi vida. Que yo, como hombre, como mujer, los jóvenes, los niños, todos nosotros nos debemos desde la humildad sentirnos siempre urgidos de Dios. ¿Cómo vemos nuestros contextos sociales? Vemos un caos, corrupción, el desenfreno. Incluso en diferentes lugares podríamos repetir la misma escena que Jesús está viendo. Para ver un partido de fútbol, pues
Tratamos de escoger los primeros puestos para poder ver bien el partido, pero para poder escoger ese primer puesto tienes que pagar muy bien. Para ir a un concierto y poder ver a aquel que está allí en la tarima de cerca, tenemos que pagar una boleta VIP seguramente, pero tenemos que pagar con un buen precio ese primer puesto. Y de una u otra manera, en diferentes espacios, eventos, nos vemos también urgidos de buscar ese primer puesto, incluso hasta pagando. Con esto mostramos de una u otra manera también cómo es nuestra posición social. El orgullo o la pretensión, la vanidad de vanidades para poder mostrarme ante los demás. Hoy el Señor nos pide la pequeñez, la humildad de los cristianos, para no pasar desapercibido por nadie, ni ofender, ni lastimar, sino con la sencillez y la pequeñez que nosotros como cristianos debemos de tener. La humildad es una virtud, es un don, para poder entender que el reino de Dios es también hacer lo pequeño grande, lo sencillo importante, y aquello que tal vez para nosotros es insignificante, para Dios es importante. ¿Cómo estoy viviendo esto delante de mi familia como papá? La humildad también incluso para reconocer que los hijos en algunos momentos tienen razón. Como mamá, el encuentro entre el esposo con tu esposo, para poder encontrar una razón de educar a los hijos con la humildad de los dos. El esposo también, para poder encontrar en la esposa la humildad para poder forjar un hogar como Dios lo pretende hoy. Por eso, recordemos también incluso una bienaventuranza, esa primera bienaventuranza: bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El significado de un Dios que se hace con nosotros para que desde la pequeñez, de la pobreza en el espíritu, nos veamos siempre humildes y necesitados de Dios. ¿Qué es una sociedad sin Dios? San Pablo nos va a ayudar entonces a comprender incluso que una sociedad o una persona que vive sin Dios es vacía. El vacío de tantos corazones que viven sin Dios, que hay veces van pasando la vida en el día a día, buscando más bien los bienes materiales o terrenos sin pensar en los bienes celestiales, las bondades, la alegría, el perdón, el amor, el servicio, que son bienes espirituales, y que de una u otra manera estos bienes espirituales siempre conducen a una vivencia desde lo terrenal a un encuentro con Dios, a un encuentro con Dios. Si yo tengo en mi corazón el orgullo, que es lo contrario a la humildad, ¿qué puede pasar? Que sea indiferente, que pueda pasar la necesidad de los pobres, de los cojos, de los lisiados por encima de mí sin prestarle atención. Por eso hay como unos grupos que en el Evangelio dice el Señor que muy bien invitar a aquellos que nos responden con una buena invitación, a los amigos, a los hermanos, a los parientes y a los vecinos ricos. Ellos nos pueden devolver con recompensa lo que nosotros les estamos dando. Ejemplo, qué bueno es dar un regalo a aquel que me va a dar otro regalo y tal vez mucho más grande, muy bueno. Pero qué mérito tiene dar un regalo a aquel que no te puede dar un regalo. La necesidad que tenemos en nuestra sociedad, los hermanos migrantes de otras regiones, de otros lugares, buscando un lugar para poderse hospedar. Los hermanos migrantes que pasan por nuestras calles buscando trabajo para el sustento de su familia. ¿Cómo nosotros les podemos ayudar a ellos con su sustento de alimento, con un abrigo que tal vez les ayude a vivir el día a día? Por eso la humildad no pasa desapercibido por la necesidad de aquellos más pequeños. El orgullo podría decir que esconde la visión del cristiano para no darse cuenta de la realidad que Dios nos presenta. Pienso también en un pasaje bíblico, el buen samaritano, de aquellos que pasan por aquel que se encuentra golpeado, pero aquel hombre, buen samaritano,
con la humildad se acerca y le toca. Eso es lo que hace la humildad, el acercarse, el tocar, el abrazar. ¿Quién necesita de un buen consejo? Vemos jóvenes que necesitan de un buen consejo porque han caído en la drogadicción, porque han caído en el alcoholismo, y puede ser incluso hasta nuestros propios jóvenes. De ahí que nosotros sepamos desde el carácter de la humildad que aquel o aquella persona que está cerca de mí, desde la sencillez tal vez necesita de una palabra nuestra, mía y tuya. Pidámosle al Señor que Él nos abra los ojos, que podamos nosotros entender con la humildad que también nosotros tenemos un compromiso. Hay un momento muy especial del Evangelio, el decirnos, incluso el mismo Dios, que la humildad es un valor del reino de Dios. El valor del reino de Dios está representado en la humildad. El poder saludar al vecino con la humildad, aunque hay veces no nos pueda pasar, pero ese no nos pueda pasar con la humildad nos viene a decir el mismo Jesús que debemos de amarlo, que debemos de servirle. Por eso el buenos días, el buenas tardes, el con permiso, el por favor, la sonrisa en nuestros labios cada mañana, el sabernos nosotros amados por Dios, porque Él es el primero que tiene la humildad con nosotros. Él es el primero que tiene la humildad con nosotros. A pesar del problema que tú puedas tener, a pesar de las dificultades que en este momento tú puedas estar viviendo, seguramente las tenemos, o aquellos que nos siguen por televisión, la enfermedad, el dolor de no poderse desplazar hasta los templos parroquiales para poder vivir la Eucaristía. También desde allí, desde el lugar en donde tú te encuentras, la humildad, el no pensar del por qué no es de otra manera, sino del deseo de Dios y de la voluntad de Dios del por qué estoy viviendo lo que estoy viviendo, para entenderlo desde la fe y desde la pequeñez de la humildad. Que la Santísima Virgen María, en nuestra advocación de la medalla milagrosa, de entender con ella y por ella, incluso las palabras que ella nos dice en su cántico, que el Señor ha estado grande, que le ha mirado con humildad y que la ha mirado favorecida en medio de todas las mujeres. Y ella al final va a decir un pasaje de la humildad diciendo, enaltece a los humildes, enaltece a los humildes, Dios enaltece a los humildes. Sintamos el favor y la ayuda de María Santísima también. Que así sea.